Listos. Bueno, espero que hayan tenido oportunidad de escuchar el último estudio. Espero que no haya sido muy enredado o muy apresurado. Cuando yo lo escuché a veces me parecía eso y bueno, una disculpa. Se los envié, espero que con suficiente anticipación. Como pudieron ver, finalmente pude resolver, gracias a Dios, la ecuación por la cual no podía subir los videos con más de 15 minutos, pero bueno, ya quedó el último video en una grabación de corrida, y bueno, espero en Dios que ya podamos seguir haciendo eso. No recibí dudas, no recibí comentarios, gracias a Dios tampoco quejas, entonces creo que podemos ir adelante con el estudio. Vamos a hacer un repaso, yo creo que de lo último únicamente. Ya vamos en la séptima parte de lo que es sabiduría, entonces pues ya llevamos un camino recorrido en esto. Entonces vamos adelante. El último estudio, lo que estuvimos viendo después de analizar cómo Dios manifiesta esta sabiduría suya a través de la palabra, cómo ha expresado, cómo Él, esa promesa que dio desde un inicio, desde la fundación del mundo, aunque realmente la decretó desde antes de la fundación del mundo, la fue revelando poco a poco y fuimos viendo cómo fuimos conociendo esa sabiduría. Y empezamos el último estudio con la frase de Charnock: nada ni nadie, sino la infinita sabiduría, pudo haber ordenado todas las cosas para el cumplimiento de ellas. Vimos entonces también cómo esta única sabiduría de Dios, cómo Dios, Pablo refiere, de acuerdo en la Reina Valera, el único sabio Dios, pero lo que realmente aparece en otras traducciones es al único sabio Dios. Y esa particularidad de la sabiduría de Dios tan maravillosa que nos muestra a través de la palabra, es una sabiduría que nadie más tiene, y que incluso Job, en el libro de Job podemos ver que aún los seres celestiales, esos ángeles, esos arcángeles, y en general los seres celestiales no están libres de errores. Solo Dios es sabio, solo Dios es infinitamente sabio y solo Dios es perfecto. Vimos también cómo Dios hace todo, absolutamente todo, con una perfecta sabiduría. Lo que para el impío, para el que no es hijo de Dios, es locura, para el Hijo de Dios, para nosotros, para los que lo conocemos, los que nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo por su gracia en nuestro corazón, es poder de Dios para salvación. Vimos incluso cómo Dios ocultó la sabiduría, esta sabiduría eterna, perfecta, que Él tiene y que ha manifestado, la oculta de los que buscan la sabiduría por medios humanos, con sabiduría humana, de esos estudiosos, de esos sabios y entendidos, como lo menciona el propio Cristo, y lo revela a los niños. Y no a los niños de edad, sino a los niños que en inocencia, en amor, en entrega, sabiendo que nada le aportamos a Dios, acudimos a Él para salvación. Vimos también cómo la razón humana por sí misma no puede encontrar respuestas espirituales, porque solo a través de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y Cristo, es que podemos llevar a conocer esa sabiduría. Finalmente es a través de la fe que los ojos nos son abiertos, y a través de la fe podemos reconocer la sabiduría que tiene Dios, que obviamente lo vemos limitadamente por nuestras limitaciones, no porque Dios sea limitado. Su sabiduría es infinita, y como infinita, perfecta. Nada le falta a la sabiduría de Dios. Ahora, vimos que justamente esa sabiduría es poder para salvación, como lo vimos en Romanos 1, 16 y 17, en que queda perfectamente clara esta realidad. Entonces, vamos a continuar el estudio de hoy. Derivado de toda esta comparación que hacemos entre la sabiduría perfecta, infinita, espiritual, que nos es dada no solo a través de la razón,
sino a través de la fe, porque finalmente nuestra fe no es una fe ciega, sino que está perfectamente complementada, o la podemos usar nuestra razón que nos ha dado también Dios para evidenciar esa fe. Necesitamos la fe para creer. Les mencionaba alguna frase de uno de los padres de la iglesia que refiere a cómo creemos para entender y no entendemos para creer. Es a través de la fe que la sabiduría de Dios nos es iluminada con esplendor, con maravilla, para poderla apreciar. Y es así que nosotros necesitamos la iluminación de Dios. Solo a través de la luz divina, de la iluminación que nos da Dios, que podemos conocer la palabra de Dios y apreciar lo que para el mundo es locura, entender ese poder de Dios revelado, esa sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios 2, por favor. 1 Corintios 2. Versículos 9 a 11. Vamos a leer desde el 6 para entenderlo mejor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta es la parte que les menciono que estuvimos viendo el estudio pasado en relación con la sabiduría de Dios en comparación con la sabiduría humana. A este punto, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo está haciendo referencia, dejan un papelito aquí, a Isaías 64:4. Isaías 64:4. ¿Se escucha bien? Cualquier problema, cualquier comentario me avisan. Fíjense. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Es una referencia a este versículo. Se creía que eran, cuando se leían esta profecía de Isaías, esto que había estado oculto y que les es oculto aún a los judíos que no han creído en Cristo y a todo el ser humano que no es hijo de Dios, se creía que eran esas maravillas que serían reveladas hasta el cielo. Pero la verdad, lo que nos muestra Pablo aquí es que es la sabiduría de Dios expresada en la palabra de Dios y que hoy vemos cumplida y siendo cumplida en Jesucristo y lo que está por venir. Es eso que está siendo revelado, esa sabiduría que es revelada a los creyentes, a los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Mesías. Aquí vemos, y en estos versículos vamos a ver cómo llega esta sabiduría a los hombres. Versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es Dios quien conoce,
Es el Espíritu de Dios que nos puede revelar las cosas que están en Dios, la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo hace? Como lo dice el versículo 10, a través de la revelación, a través de la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de que la sabiduría de Dios, la trascendencia de Dios, hacen imposible para el ser humano conocer a Dios a través de los medios humanos, a través de la razón, a través del deísmo, es decir, pretender entender y conocer a Dios meramente a través de lo que nosotros conocemos, de lo que observan nuestros ojos, de lo limitada de nuestra razón, de lo limitado de nuestros conocimientos. Necesitamos la revelación de Dios, porque como lo vimos con Cristo y el conocimiento de Dios, solo Dios se conoce a sí mismo, y como solo Él se conoce, solo Él, a través de Cristo, nos revela quién es Él. Y así nos ha dado la palabra, la revelación. Después viene la inspiración, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios, el Espíritu de Dios, revela, inspira a los hombres santos de Dios para escribir las Escrituras. Es la inspiración del Espíritu Santo, como lo revela 2 de Timoteo 3, 16 a 17, que toda Escritura es inspirada por Dios. No es la mejor traducción, lo que realmente revela la palabra es que esto que tenemos hoy escrito, obviamente en los idiomas originales, es algo que ha salido del aliento de Dios, algo que Dios ha exhalado. Entonces, tenemos la inspiración, tenemos la revelación, ¿y cómo llega a nosotros? A través de la iluminación. Versículos 14 a 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que llegamos a tener la mente de Cristo? Muy sencillo. Fíjense lo que dice Juan 3, versículo 5. Juan 3, versículo 5. Hemos usado varias veces este pasaje para explicar infinidad de cosas, pero entre ellos Jesucristo está hablando con un fariseo, con Nicodemo. Nicodemo se acerca a él en la noche y le pregunta, él puede percibir que viene de Dios y ¿qué es lo que le dice Jesucristo? Vamos a leer desde el 2. Vino a Jesús, refiriéndose a Nicodemo, de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Jesucristo está hablándole a Nicodemo, alguien entendido de la palabra de Dios, de lo que habían dicho los profetas, refiriendo a la profecía que había dado Dios a Jeremías en capítulo 30, versículos 31 a 34, acerca de este nuevo nacimiento. Ese es el nacer del Espíritu y del agua, del lavamiento de los pecados, solo a través del nacimiento que nos da Dios. Y que solo puede provocar el Espíritu. Y es entonces, regresamos entonces a 1 Corintios 2, que podemos entender que el hombre natural, aquel que todavía no ha nacido de nuevo, no puede apreciar las cosas del Espíritu. Necesitamos nacer de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu, la inspiración que le dio a quienes escribieron las palabras, la palabra de Dios, y entonces somos iluminados y podemos conocer esta sabiduría de Dios. Por eso es que cuando
Cuando Jesús, les hace el examen a los discípulos y les pregunta qué es lo que creen ellos de quién es Él, qué creen la gente acerca de Él, pues algunos creían que era un profeta, algunos creían que era Juan Bautista, algunos Jeremías. Ellos podían ver las señales, pero no acababan de entender que Jesucristo es el Cristo. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16, versículos 13 a 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y aquí la pregunta más importante no solo para sus discípulos, sino para cada uno de nosotros: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú puedes contestar de esa misma forma? ¿Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Es el único medio de salvación que Dios ha provisto para el ser humano? ¿Es Dios encarnado? Porque si contestamos eso, ¿le estamos haciendo caso? ¿Vivimos como Él ordena que vivamos? ¿Nos arrepentimos cuando fallamos? Esas son preguntas que nos debemos de llevar. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sin duda, Dios usa, como dice Jonathan Edwards, estos medios, la palabra de Dios, y aún a quienes enseñamos o quienes predican la palabra de Dios, como medios secundarios. Pero cuando este conocimiento, esta sabiduría de quién es Dios, de quién es Jesucristo, llega a nuestro corazón, eso es una obra directa del Espíritu de Dios. Porque solo Dios, solo la obra bendita de Dios puede revelarnos este conocimiento verdadero para conocerle tal como quien es, como quien se ha revelado. Obviamente no como quien es porque somos limitados, pero sí tal como se ha revelado. Y creer cada palabra de Dios. Y entender que cuando Dios ordena disciplina o cuando somos disciplinados, somos justa, santa, amorosa y sabiamente disciplinados. Cuando Dios nos pone a prueba, igualmente. Pero eso es una obra del Espíritu de Dios. Por eso clamemos a Él. Cuando las cosas no nos llegan al corazón, clamemos a Él. Por eso necesitamos de Dios para conocernos sabiamente, incluso a nosotros mismos. Sin la visión de Dios vamos a llegar a las falacias que presenta el hombre, que hoy procuran tantos estados tantos gobiernos con tendencia de izquierda. Quieren a los niños para educarlos ellos, porque creen que el hombre es bueno, pero ellos no conocen quién es el hombre. Nosotros necesitamos aún de Dios no solo para conocerlo a Él, sino para conocernos a nosotros mismos. Por eso la recomendación o el consejo que le da David a su hijo Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Viene el momento en que David ya está viejo y Salomón va a sustituir a su papá como el último gobernante del Reino Unido, del Reino de Israel unido, obviamente. Y le da estos consejos, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Cuál es el consejo de David? Ese hombre que Dios mismo describe como el hombre con un corazón conforme al suyo. Le dice, busca a Dios,
sírvele a Él, búscalo de corazón, porque así Él es el que escudriña los corazones y las intenciones del corazón. Aún para conocernos a nosotros mismos, esas acciones, esos pensamientos, eso que sucede y que lo que nosotros solo vemos es lo que sale a la superficie, necesitamos de Dios para que nos lo revele, para que nos lo ilumine. ¿Cómo lo hace? A través de su revelación, que ya cesó, que es la palabra de Dios. Fíjense, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de Dios. Esta sabiduría de Dios, que está plasmada a lo largo de la a lo largo de las Escrituras, nos es dada por Dios para aún tener esa sabiduría que nos haga conocernos a nosotros mismos. Dios nos hizo, Dios nos conoce, y Él nos ayuda a discernir esa pecaminosidad que nos aqueja. Necesitamos de Dios para conocer su sabiduría y necesitamos de Dios para conocernos a nosotros mismos. No sobra decir que Dios ha revelado solamente parte de su sabiduría. ¿Qué dice el propio Juan al concluir el Evangelio? Dice que muchas cosas se podrían escribir de lo que Jesús hizo, pero lo que Él hizo y lo que está revelado es lo que necesitamos para tener fe salvífica. Es que estoy anotando la cita para que no se me olvide. Entonces, Dios ha revelado solo parte de esa sabiduría, solo nos ha dado parte de esa sabiduría. Podrían escribirse, dice Juan, todos los libros, no bastarían todos los libros del mundo para poder narrar todo lo que Jesús hizo. Cuanto más su sabiduría, que es una sabiduría infinita. Lo que Él sabe, lo que se sabe y la sabiduría, lo poco que podemos conocer tanto de Dios como de su sabiduría, proviene de Dios. Daniel 2, versículos 20 a 22. Daniel 2, versículos 20 a 22. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. De él proviene la sabiduría que tiene. Todo lo conocimiento verdadero, toda sabiduría sabia que refleja la sabiduría de Dios, proviene de Dios. No los engaños, no las mentiras. Hace poco mi esposa me comentaba de una frase de un científico que decía que el primer sorbo de la ciencia te hace ateo, pero el fondo de la copa te hace teísta. Porque finalmente, cuando vemos a los necios que niegan la existencia de Dios y pretenden usar la ciencia para negar su existencia, siendo francos, la Biblia los llama necios, y lo que sucede es que son poco honestos. Y poco honestos porque la propia creación, como lo hemos visto a lo largo de estos 77, 78 partes de este estudio de conocer a Dios, si algo nos revela la propia creación y lo que Dios ha hecho, es la sabiduría de Dios. Esas personas niegan la existencia de Dios porque son necios,
no porque la realidad les muestre otra cosa. Pero lo que sí encuentran, la sabiduría, el conocimiento verdaderos, solo provienen de Dios, como Daniel lo revela aquí. Dios nos ha revelado una sabiduría compleja y bella. Efesios 3. Efesios 3. Hemos atendido a este punto en varias partes del estudio, porque refiere a la sabiduría de Dios y esta sabiduría de Dios que le ha sido revelada a la iglesia. Vamos a leer desde el 8. A mí, Pablo está escribiendo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa multiforme, compleja, llena de color, pero llena de perfección, bella sabiduría de Dios nos es revelada a la iglesia y aún para darla a conocer a los seres celestiales. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, y no sé si recuerdan que les dije, hicimos una pequeña referencia al amor de Dios. Es un atributo diferente, pero hicimos referencia a ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce perfectamente, conoce nuestros pecados, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestras rebeldías, nuestras quejas, conoce todo de nosotros y aún así ama a sus hijos. El amor de Dios, les digo, es un atributo diferente, que ya veremos si Dios nos da vida, tiempo y sabiduría más adelante, pero es un atributo diferente. Pero aquí les hago mención justamente de la omnisciencia y el amor de Dios. Ojo, estamos hablando de la sabiduría de Dios, pero les estoy pidiendo que recuerden aquellas partes que nosotros hablamos del conocimiento de Dios, de cuán profundo es el conocimiento de Dios, de cómo somos nosotros, de cuán rebeldes y aún así nos ama. Fíjense, Dios nos conoció pecadores, Dios nos conoció rebeldes. Isaías 48. Isaías 48. Vamos a los versículos 4 a 9. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y por alabanza mía te reprimiré para no destruirte. Fíjense, habla Dios acerca de esa sabiduría, esa omnisciencia de la que hemos hablado, esa providencia a través de la cual nos ha hablado a lo largo de los siglos. Les dijo lo que habría de acontecer para que no se postraran ante ídolos. ¿Y qué es lo que dice? Que finalmente
sabía que eran rebeldes. Y no obstante eso, ¿qué es lo que hizo Dios? Difirió su ira y por alabanza suya la reprimió. Sin duda, nos está revelando su sabiduría. Fíjense, versículo 8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecerme. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Algo les está diciendo, les está revelando algo que habrían de oír, que habrían de entender. Pero había rebeldía. Y como dice MacArthur, ya sabía él que éramos pecadores, aún desde el seno de nuestras madres. Versículo 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía reprimiré, para no destruirte. ¿Cómo podía ser que Dios, en su santidad, en su justicia, quien aborrece el pecado, y sin comprometer justamente esa sabiduría y esa justicia, salvó a pecadores? ¿Cómo fue? Simple y sencillamente por amor. Y lo hizo a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Ojo, sean pacientes. Dios nos sabe rebeldes. Dios tiene ocultas estos misterios, esta sabiduría de cómo un Dios santo y justo, perfectamente justo y perfectamente santo, iba a perdonar a pecadores. Pero aquí lo que les quiero hacer ver antes que lleguemos a la sabiduría es el amor de Dios. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Versículo 10. Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Finalmente, vemos la sabiduría de Dios en conjunción, no lo toques, en conjunción con el amor de Dios. Es el amor de Dios que lleva a que a través de esa sabiduría que ordena todo lo que habría de acontecer para no comprometer ni su justicia ni su santidad, a perdonar a aquellos que somos sus hijos. ¿Por qué lo hizo así? ¿Cómo o qué relación tiene todo esto con el atributo que estamos viendo? Porque estamos hablando de omnisciencia, estamos hablando de amor, estamos hablando de justicia, hablamos de santidad. Por un lado, todo Dios lo hizo así para mostrarnos no solo su misericordia, sino su amor, su gracia, para alabanza de su gloria. Efesios 1. Efesios 1, versículos 11 a 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjense, Dios diseña todo esto. Lo diseña perfectamente, sin comprometer su justicia, sabiéndonos pecadores, habiéndonos amado primero, habiendo designado a su Hijo, y así revela su gracia, revela su gloria, revela quién es Dios, revela esos atributos que si no fuera de la forma en que lo ha revelado, simple y sencillamente no los podríamos apreciar. Si nunca hubiera existido pecado, si nunca hubiera existido perdón, no habríamos conocido ni la justicia de Dios, ni la misericordia, la compasión, el amor de Dios. Pero, ¿qué le revela a los ángeles? A los ángeles les revela su sabiduría. Regresamos ahora sí a Efesios 3, versículos 8 a 13. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Qué hace Dios? Dios nos ha revelado su amor, nos ha revelado su compasión, su misericordia, su justicia. Y a los ángeles, a esos potestades, a esos seres celestiales que cantan santo, 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 que les revela su sabiduría. Porque solo la sabiduría de Dios, en ese perfecto entendimiento de todas las cosas, en ese designio del mejor fin, el más perfecto fin y los medios más adecuados, puede mostrarse esa sabiduría preciosa, perfecta, esa multiforme, bella sabiduría de Dios. Esa multiforme, en el término griego, habla de colores múltiples, pero fíjense cómo lo pone Sinclair Ferguson. La sabiduría de Dios es como un arco iris, es simetría, belleza y variedad. Él no apunta él no punta escenas simplemente en blanco, no pinta escenas simplemente en blanco y negro, sino que usa un derroche de colores de la gama celestial para mostrar la maravilla de su sabio trato con su pueblo. Es entonces a través de esa preciosa sabiduría que vemos revelada a lo largo de las Escrituras, el Evangelio cumplido, y aún como a cada uno de nosotros nos va conformando a la imagen de su Hijo, esa gama celestial, como lo menciona Ferguson, de colores, que la pintan perfectamente, en simetría, en belleza, en variedad. Y así vemos una sabiduría perfecta que solo puede ser divinamente ordenada por Dios. Esa sabiduría es dada a conocer a los ángeles por medio de la Iglesia. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. MacArthur dice: los ángeles pueden ver el poder de Dios en la creación, el poder de Dios en el monte Sinaí y el amor de Dios en el Calvario, pero ven la sabiduría de Dios en la Iglesia. Y es así a través de estos vasos de barro imperfectos, que tropezamos, que fuimos inmundicia, que siendo pecadores y rebeldes, y nos sacó Dios de todo ello, que el mundo es humillado en su sabiduría. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Versículos 25 a 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, somos viles, somos menospreciados por el mundo, somos insensatos para el mundo por creer en un Dios que ellos simplemente no pueden conocer. Pero es a través de su iglesia, de sus verdaderos hijos, que esa sabiduría de Dios es manifestada. Y más aún, humilla a esos sabios y entendidos del mundo. Es en Cristo en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Colosenses 2:3. Vamos a leer desde el 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar al Padre, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si se burlan de ti porque crees en el Dios verdadero, en el Dios que se ha revelado y en su Hijo a quien Él envió, gloria a Dios. Porque eres de lo vil y menospreciado, porque solo a través de Cristo es que podemos encontrar esos tesoros de la sabiduría, esos tesoros del conocimiento y esos tesoros que solo están dispuestos en quienes confiamos en Cristo, en Cristo como Señor y Salvador. Pues solo es en nosotros en quien nos es dada la mente de Cristo, como leímos en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo la sabiduría de Dios nos es revelada a través de iluminación y es revelado a los hijos de Dios. Solo a los hijos de Dios. No hay a nadie más. Además, debemos entender algo, que esta sabiduría que nos es revelada por Dios es la sabiduría que necesitamos. No hay más, no necesitamos más. Juan 20:30-31. Es la cita que les mencionaba al principio. Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta sabiduría de Dios que nosotros necesitamos como hijos de Dios para hacer luz, para hacer sal, para humillar a la sabiduría del mundo, está dada en el libro, en la Biblia, en las Escrituras. No necesitamos más. No vamos a encontrar ahí cómo hacer una casa o cómo hacer una tele. No se refiere a eso. Pero la verdadera sabiduría, la sabiduría eterna, que solo el único Dios verdadero podía dar a conocer, nos está dada en las Escrituras. Por eso la expresión de Pablo en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay cosas que no nos van a ser reveladas, hay cosas que nos encantaría conocer, como saber qué le pasó a Habacuc, ¿verdad? Pero lo que necesitamos conocer, lo que Dios nos ha revelado, aquí está. Aquellos que heréticamente pretenden escribir libros heréticos como Jesús llamando, de Sarah Young, creo que me parece que dice, que decía, es que yo necesitaba conocer más de Dios. No, hombre, lo que pasa es que no ha estudiado la palabra. Cualquiera que diga que ya se sabe la palabra y que la entiende perfectamente, perdón, hermanos, está mintiendo. Estamos lejos de entender, de conocer una pizca de la sabiduría de Dios, que es la que nos ha dado a conocer a través de la palabra de Dios. ¿Ok?
¿Queda claro? Perseveremos, sigamos adelante. Estos estudios son mínimos. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que seguir adelante y buscar esa bienaventuranza que nos dice Dios de buscar a Dios. Y como lo vimos el estudio pasado, no nos gloriemos en las riquezas, en la sabiduría de este mundo. Gloriémonos en conocer y en entender a Dios. ¿Queda claro? Vamos a la siguiente sección. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Ya estamos cerca del final, no se preocupen. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Dentro de este mismo atributo hemos hablado, he hecho cita, y las voy a repetir, de dos autores. MacArthur dice: la sabiduría de Dios es la acción omnisciente con su santa voluntad. Si Dios sabe todo, entonces todo lo que Él sabe es definitivamente sabio. Tozer dice: la sabiduría es la habilidad de diseñar fines perfectos y de conseguir esos fines mediante los medios más perfectos. Contempla el final desde el principio, de modo que no exista necesidad de adivinar o conjeturar. Esas frases las hemos visto, las hemos analizado poco a poco, someramente en los primeros estudios de este atributo, y hoy vamos a empezar a analizar un poquito más, a entender cómo Dios hace justamente esa acción omnisciente con santa voluntad, diseñando fines perfectos con medios perfectos, sin adivinar, sin conjeturar. ¿De acuerdo? Otras ideas que nos pueden ayudar a entender este atributo, cito a Mark Jones, dice: el fin perfecto revela no solo la sabiduría de Dios, sino también los medios que guiaron a ese fin. Dios hábilmente ordena y controla todo, pero lo ordena de acuerdo a su omnisciencia. Es decir, Él sabe todo, Él conoce todos los detalles de todo, su conocimiento perfecto de las más mínimas cosas, de las más grandes cosas sin duda que, como hemos visto, están ocultas a nuestro conocimiento, pero todo eso, más allá del conocimiento, es esa sabiduría que lo ordena perfectamente y lo controla perfectamente. Hechos 17, versículos 26 a 27. Hechos 17, versículos 26 a 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Varias veces hemos hecho referencia a estos versículos, porque, como hemos visto, los atributos de Dios no operan independientemente. Dios opera en un perfecto equilibrio de todos sus atributos, y en todos esos atributos actuando, nosotros para conocerle vamos desmenuzando lo que muestran esos versículos, esas obras de Dios, para ir conociendo sistemáticamente los atributos de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Vemos cómo Dios ha ordenado los tiempos, los límites, las circunstancias, todo cuanto acontece para que le busquen a Dios. El fin perfecto es Dios, y los medios perfectos han diseñado por el sabio y perfecto Dios. Como dice Edward Lake, su conocimiento es concebido como la aprehensión de todo objeto, pero su sabiduría es concebida como aquella por la que pone orden y dispone todas las cosas. Es decir, el conocimiento implica que conoce
todo absolutamente. Lo conoce perfectamente, conoce cada situación, cada circunstancia, lo conoce completamente, pero es la sabiduría como pone en orden y dispone. Todo eso, todo lo que Él conoce, lo dispone y lo acomoda. Ya habíamos visto acerca del sabio orden de Dios en la creación. Si recuerdan, cuando empezamos este atributo hablamos de que la creación es reflejo de la sabiduría de Dios. Pero Dios usa este mismo argumento para hablarle a su pueblo y para distinguirse de los ídolos y de los dioses de las naciones. Vamos a Jeremías capítulo 10, por favor. Jeremías capítulo 10. Versículos 7 y 14. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Haciendo esa comparativa acerca de cómo hay sabiduría de los hombres y sabiduría de Dios que no tiene comparación. ¿Y cómo lo explica? Vamos a leer los versículos intermedios. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor? Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder y el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Tristemente, hay teólogos católicos romanos que defienden o pretenden defender la idolatría de esta religión hacia sus ídolos de fundición, diciendo, no, mira, eso se refiere a los ídolos que tenía el pueblo de Israel. Híjole, esta descripción es clarísima. Traerán plata y oro, obra de artífice, manos del fundidor, los vestirán de azul y púrpura. Bueno, los está describiendo. Pero fíjense cómo habla y hace ese comparativo. Entre sí serán muy hábiles, muy diestros para hacer estos ídolos, pero ¿quién es Dios? ¿Y a qué acude Dios para sustentar su deidad como único Dios verdadero? A la creación, al perfecto orden que hay, a cómo la sustenta, porque lo hace como sabe, con sabiduría. Es una sabiduría de Dios, que solo el Dios sabio, perfecto, supremo, trascendente, puede hacer. Al final del versículo 12 lo dice: extendió los cielos con sabiduría. Poquito antes dice: el que puso orden el mundo con su saber. Es la sabiduría de Dios perfecta que lo distingue. Y vemos en los versículos 7 y 14 que leí en un inicio cómo se contrasta con la sabiduría del mundo, la sabiduría de estos hombres, la sabiduría que da la ciencia mundana, la ciencia secular. ¿Sí?
Am, ya, yo creo que aquí vamos a detener el estudio. El próximo estudio, si Dios quiere, si hay dudas, coméntenmelas, estoy viendo los mensajes. El próximo estudio seguiremos analizando un poquito más para entender esta sabiduría de Dios. Charnock hace la desmenuza muy bien, y primero Dios podremos ver en qué consiste la sabiduría de Dios. Y vamos a ver cómo se mezcla, por un lado, muy brevemente, la sabiduría con el poder, y vamos a ver también cómo se da esta sabiduría y esta providencia de Dios. Si gustan, para poderlo entender bien y no ahondar repetidamente en ello, pueden atender a los estudios que vimos de la omnipotencia de Dios y de la soberanía de Dios, porque ahí hablamos acerca de la providencia de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Déjenme detengo las grabaciones. No hubo dudas, ¿verdad? No.